Bueno, muchas gracias a mi coautor y mi marido que me dieron la oportunidad de hablar en el seminario. No sé cuánto vale, pero bueno, muchísimas gracias por eso. Así que les voy a contar este trabajo, que es un trabajo conjunto con María Julia, con Lucrecia Román y Melina Verdecchia, que se llama Equivalencia Morita entre deformaciones infinitesimales. Bien. En este trabajo vamos a fijar un cuerpo, no le pedimos nada al cuerpo de entrada, así que un cuerpo K, y vamos a considerar el anillo de los números duales, es decir, K de t sobre t cuadrado. ¿Sí? Y siempre que hablemos de un álgebra, voy a estar hablando de una K-álgebra de dimensión finita, asociativa y con unidad, ¿sí? Es decir, siempre le voy a pedir dimensión finita cuando hable de álgebras. Bien, nos interesó estudiar, nos planteó el problema María Julia, y fue muy interesante, estuvimos estudiando mucho sobre deformaciones. Gerstenhaber en los 60, en el 64, publicó el primer paper de una serie de 4 papers en el Annals, los 4, en los que describe el marco teórico algebraico de las deformaciones. Uno las puede considerar en geometría, ya sabían, en topología. Bueno, él da el marco algebraico de deformaciones de álgebras. En este caso, nosotros nos vamos a quedar con las deformaciones infinitesimales. Él lo que hace es definir las deformaciones formales cuando aquí, en lugar de tomar el anillo, este truncado, uno puede poner las series formales. Bien, vamos a la definición, entonces, de una deformación infinitesimal. Tenemos una F, que es una aplicación K-lineal de A tensor A en A, y vamos a definir A sub F como A de t sobre t cuadrado, es decir, tengo dos copias de A, ¿sí? La puedo pensar como A suma directa A, donde la primera copia, es decir, cada elemento de acá es una combinación lineal de elementos de la forma A más bt, ¿sí? Tengo un t, porque ya en t cuadrado se me anota. Entonces a este espacio le vamos a dar una multiplicación dada de esta forma, que si se fijan, si uno acá lo vamos a escribir como pares ordenados, pero lo puede pensar como A0 más B0t y A1 más B1t. Entonces uno podría hacer, si me olvido de la F, estaría haciendo la distributiva. Pero lo deformamos un poquito esta multiplicación trivial y le metemos la F aquí. Si a este espacio con esta multiplicación resulta ser asociativa, llamamos a A de F la deformación infinitesimal de A. Bien. Lo primero que uno ve entonces, es qué me dice la asociatividad. Si uno escribe la asociatividad acá, en la primera parte no tiene, en toda esta parte. Fiore, Sí. una pregunta. La Sí. F no depende de B, ¿no? Del B0, B1. No, solo la tomo en los elementos de la primera parte, sería, ¿sí? Solo depende de la 0 y de la 1. Sí. Y fíjate que cae en la segunda, es decir, que la estoy evaluando en los que no tienen t y me da como resultado t, es decir, es la que mezcla los dos elementos, las dos copias de A, ¿sí? Es decir, tomás dos elementos en la primera copia y te da uno en la segunda, ¿sí? Bien. Esta condición de asociatividad, si la escribimos, que uno puede escribir acá poner a 0, a 1 y sumar 1 a 2, y la escribe, nos da una condición que tiene que cumplir la F para que este producto sea asociativo. Y esa condición es un ejercicio bien fácil, le escribo la asociatividad y me da que tiene que cumplirse esa igualdad. Y si uno lo mira, justamente, que se cumple esa igualdad, es que la F sea un 2 cociclo de Hauge, ¿sí? Es decir, para los que no están familiarizados, un 2 cociclo de Hauge es justamente una F de A tensor A en A que cumpla esta ecuación, ¿sí? Bien. Vamos a decir que dos deformaciones infinitesimales son equivalentes si existe una aplicación K de t sobre t cuadrado lineal entre ellas que se comporta bien con la multiplicación. Es decir, que si tengo un morfismo de una a la otra, vamos a decir que son equivalentes.
Y un teorema bien conocido, que lo prueba Gerstenhaber en el primero de los papers, es que existe una correspondencia biyectiva entre todas las deformaciones infinitesimales, tomando la equivalencia que dijimos recién, ¿sí? Y el segundo grupo de cohomología de Hoyle. Es decir, que si están en el mismo, si estos dos cociclos están en el mismo grupo de cohomología, ¿sí? En la misma clase en el grupo de cohomología, perdón, me dan dos deformaciones equivalentes. Bien. Voy a enunciar el teorema principal del trabajo con María Julia, Lucrecia y Melina, y después vamos a dedicarnos el resto de la charla a hablar un poquito de las cosas que necesitamos para poder entenderlo y para poder demostrarlo. Bien, vamos a considerar dos álgebras Morita equivalentes. Morita equivalentes sabemos que es que sus categorías de módulos son equivalentes. Y vamos a considerar, uno sabe, después lo voy a volver a probar y enunciar y probar, que si tengo dos álgebras Morita equivalentes, entonces sus grupos de cohomología son isomorfos. En particular, nosotros necesitamos el segundo grupo de cohomología porque es el que nos parametriza las deformaciones, salvo la equivalencia. Entonces, si tomo un elemento en este grupo de cohomología y tomo el asociado mediante este isomorfismo en este otro grupo, y deformo a A por el correspondiente F y a B por el correspondiente G, entonces las deformaciones me dan Morita equivalente. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. Obviamente que acá estoy diciendo un montón de cosas que todavía no somos capaces de ver. Por ejemplo, ¿qué significa? ¿Cómo sé cuál es este F? Si tomo un F, ¿a qué G corresponde? ¿Sí? O cómo probar, después para la demostración está Morita equivalencia, qué criterio puedo usar. Así que vamos a empezar con esas cosas para llegar a poder entender el teorema y la prueba. Lo primero que voy a decir es que dijimos que la equivalencia Morita es que las de A y B es que sus categorías de módulos sean equivalentes, pero vamos a usar un criterio para ver cuándo pasa eso, y eso pasa si solamente si existen, hay varios distintos, nosotros vamos a usar este, existen dos bimódulos, un AB bimódulo P y un BA bimódulo Q, e isomorfismos de los bimódulos. Es decir, que cuando tomo P tensor sub B Q, me da isomorfo como A bimódulo, como AA bimódulo a A, vamos a notar ese isomorfismo así, y lo mismo con Q tensor P, como BB bimódulo es isomorfo a B. ¿Sí? Eso es, si uno obtiene esas cosas, puede decir que las álgebras son Morita equivalentes. Y a estos morfismos, a estos isomorfismos, Lodey lo prueba y Bass lo prueba antes, que se les puede pedir unas condiciones que son muy útiles, ¿sí? Uno no las necesita, pero si no las cumplieran se pueden cambiar estos isomorfismos, modificar, para que cumplan estas condiciones que ayudan mucho a la hora de trabajar porque relacionan el isomorfismo de A, que tengo acá, con el isomorfismo de B. ¿Sí? Bien, y en todo lo que sigue vamos a usar como una herramienta muy fuerte escribir mediante este isomorfismo el 1 de A y el 1 de B. ¿Sí? Este isomorfismo, tenemos un elemento en este tensor que va al 1, y lo escribimos así, lo dejamos fijo, y un elemento en este tensor que vía este isomorfismo va al 1 de B, y lo escribimos así. Entonces a partir de ahora, siempre que aparezcan los PI, QI' son los que fijamos acá, ¿sí? Los dejamos fijos acá, y cuando aparezcan QI o QK y PK son los que me dan el isomorfismo con el 1, que van mediante este isomorfismo al 1 de B. Bien, esto nos ayudó mucho en la prueba y en los planteos de todas las cosas, porque básicamente no es una base, pero nos desayuda, ¿sí? No tengo una base, pero tengo algo, una manera de escribir las cosas unívocamente usando este isomorfismo. Bien, recordemos algo de la cohomología de Hoyle. Entonces, tenemos el complejo, ¿sí? No describo los diferenciales porque no los vamos a necesitar, pero tengo este complejo, y el enésimo grupo de cohomología es el de Hoyle, es el enésimo grupo de cohomología de este complejo. Es decir, es
el núcleo del DN+1, cocientado por la imagen del DN, eso me da el enésimo grupo de cohomología. ¿Bien? Entonces, para los que no están familiarizados, entonces siempre que hablemos de un grupo, del enésimo grupo de cohomología, estoy parada en el home de n veces tensor sobre K, A en A, cocientado por algo, ¿sí? Por eso vamos a escribir, cuando tengo un elemento en el núcleo y lo veo en el cociente, vamos a escribir la clase usando los corchetes. Bien. Un resultado muy bien sabido, que está en cualquier libro, es que si tengo dos álgebras Morita equivalentes, sus grupos de cohomología son isomorfos. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema que se nos planteó? Bien, tengo un isomorfismo, pero nosotros necesitamos más que el isomorfismo, porque si vamos a deformar la A por la F y queremos deformar la B por la G correspondiente, necesitamos conocer explícitamente este isomorfismo, y la primer traba que se nos presentó es que no estaba dado explícitamente. Entonces, el primer resultado es escribir explícitamente este mapeo de transferencia, como se lo llama, que me da el isomorfismo entre los grupos de cohomología. Lo voy a escribir primero entre el 2. El 2 me dice que estoy en el, que me va a dar el isomorfismo entre el segundo grupo de cohomología de A y el de B. Bien, entonces voy a definir el phi2, que va de los morfismos de A tensor A en A, a los morfismos de B tensor B en B, dado de esta forma. Si se fijan, lo que usamos fuertemente, es decir, para probar esto necesitamos los isomorfismos que planteamos al principio, que nos daban la equivalencia Morita, es decir, el isomorfismo de P tensor Q con A y el isomorfismo de Q tensor P con B, y acá aparecen los PI y QI, que son los que van a parar al 1 de B. ¿Sí? Entonces, utilizando eso podemos definir, análogamente podemos definir la vuelta, en la vuelta van a aparecer los primas, ¿sí? No lo escribo, es totalmente análogo, pero en vez de los QI y PI aparecen los Q' y los P', y el teorema, es que los mapeos inducidos, cuando paso al cociente, me dan isomorfismo y uno es el inverso del otro. ¿Está bien? Esto en realidad lo enunciamos para todo n, ¿sí? Es análoga la fórmula, y lo que quiero hacer notar es que cuando voy por phi y vuelvo por psi, no me da la identidad, sino que tengo, acá estamos, tengo una homotopía, un H, es decir que phi n compuesto con psi n es homotópico la identidad, no me da la identidad. Y esta homotopía la voy a describir en el caso que después la voy a necesitar cuando la H2 va a estar dada de esta manera, ¿sí? Otra vez, fíjense que todo lo escribimos utilizando los PIQI y los P'Q', ¿sí? Entonces, este H2 lo que me está diciendo es cuán lejos está el ir por el phi2 y volver por el psi2, cuán lejos está, cuán diferente me da de la identidad, me lo mide este H2. ¿Está bien? Bien. Volvamos entonces, ahora sí, al menos podemos escribir bien, correctamente el teorema principal. Entonces, si tengo dos álgebras Morita equivalentes, y tengo un F en el núcleo de D3, y el G, que es phi2 de F, es decir, estoy en los morfismos de B tensor B en B, y es el que va mediante esta phi, entonces las deformaciones infinitesimales son Morita equivalentes. Bien. ¿Cuál es la prueba? Dijimos que vamos a usar el criterio para Morita equivalencia de tener dos bimódulos y los isomorfismos. Entonces lo único que tenemos que hacer es construir esos bimódulos y los isomorfismos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el problema que surge acá entonces, o qué nos falta? No sabemos cómo son los bimódulos, que es ser una F módulo o un BG módulo y menos un bimódulo. Entonces, bueno, uno lo podría usar en general, pero necesitamos una descripción o cómo se relacionan con los amódulos, estas cosas que no sabíamos. Entonces lo siguiente que hacemos es dar una descripción de los AF módulos. ¿Qué es ser una AF módulo? Una AF módulo
entonces va a ser una 4-upla. Voy a tener 2 espacios y 2 morfismos. Estos 2 espacios, es decir, un AF módulo M como espacio vectorial va a ser la suma directa de M0 y M1. ¿Sí? Entonces, mis módulos van a ser como espacio vectorial una suma directa de 2 cosas, de M0 y M1. Y le voy a pedir que esos M0 y M1 sean amódulos, que haya un monomorfismo de M0 en M1, de amódulos, y tener una aplicación K-lineal F que vaya de A tensor M0 en M1 y que satisfaga esta ecuación, que si la miran, se parece mucho a la ecuación de que le pedíamos que F sea un 2 cociclo. Bien, pero acá no tiene sentido hablar de 2 cociclo porque fíjense que estoy de A tensor M0 en M1. Bien. A nosotros nos pusimos muy contentas cuando llegamos a una descripción tan linda porque también nos abre las puertas para decir, bueno, poder estudiar la categoría de módulos, de AF módulos, y su relación con la categoría de A módulos. En este momento no lo hemos hecho, con la descripción nos basta. Veamos el primer ejemplo. Tiene que funcionar para AF, para el AF módulo AF. En ese caso, la upla, ¿cuál va a ser? AF es suma directa de A más A. Entonces, el M0 y el M1 son A y A. ¿Está bien? La transformación, el morfismo de A módulos que va de A en A, que tiene que ser un mono, tomo la identidad. ¿Está bien? Y mi F sub M, en el otro caso, va a ser la F que conocemos, que va de A tensor A en A, y ahí sí, justamente, la ecuación que tiene que cumplir es que F sea un 2 cosiclo, que lo tenemos, ¿sí? Porque de entrada, para que tener una deformación infinitesimal, F era un 2 cosiclo. Entonces, ese es el ejemplo del AF módulo. Bien, pero necesitábamos bimódulos. Bien, entonces vamos a definir antes que eso, perdón, vamos a describir los morfismos. Si describimos los objetos, describamos los morfismos. Entonces, si tengo 2 AF módulos, un morfismo va a ser una 3-upla, U0, U1, U2, donde U0 y U2 son morfismos de A módulos que me relacionan. U0, el M0 con el N0, el primero al primero, el U2 del segundo al segundo, y después necesito estos que se comporten bien, es decir, que el diagrama conmute, y después necesito una transformación lineal, acá, K-lineal, que sea cruzada, que vaya del M0 al N1, y que lo que va a hacer es relacionarme las Fs. ¿Sí? Esa transformación tiene que... Sí. ¿Se sabe cuando la AF es morita equivalente a A? ¿Vale siempre o no vale o no se sabe? No, yo diría que no, ¿no? Que no vale siempre, bueno, seguro. ¿Qué? En el No caso en vale que siempre. F... F sea 0, ¿no? Exacto. Es decir, cuando tenés la trivial, la deformación trivial. ¿Sí? ¿Y si F no vale o no se sabe? No vale, me parece. Yo diría que no vale por cómo nos quedan las deformaciones. No, y vas a ver los ejemplos, o sea, en los ejemplos Los que va a dar ejemplos al no. final. Claro, en los ejemplos que nosotros tratamos, y bueno, una aplicación no solo ejemplos, cuando pedís que el cuerpo sea algebraicamente cerrado nomás, ahí ya demostramos que no, que queda distinta. ¿Sí? Quizás con el centro, ¿no? O sea, porque la F es más grande que la A. Claro, la F es más grande que la A. Claro, en los ejemplos que va a dar al final, que va a ser sobre álgebras de caminos, álgebras de Quiver, que cualquier álgebra de dimensión finita se puede mirar, si la AF me diera morita equivalente a la A, significa que la AF me tendría que dar como 2 copias de A del Quiver, 2 copias disconexas. Y bueno, van a ver que si la F es no trivial, claro, o sea, no es 0 en la cohomología de Hochschild, eso hace que se conecten, o sea que creo que podemos probar que nunca da. Que nunca da, salvo, claro, salvo que sea la trivial, y la trivial es cuando uno la llama rígida, que es cuando el segundo grupo de cohomología es 0, y ahí sí, ahí obtengo 2 copias de la misma. Okay, ¿no? que el cociclo es como lo va a hacer. Claro. En ese caso la deformación es nada, no tenés nada, ¿no? Es no tenés rígida, nada. es decir, es equivalente a A. Bien. Gracias. De nada.
Bien, entonces teníamos los morfismos descritos así, y ahora lo que decíamos es falta bimódulos, porque nosotros necesitamos construir bimódulos, entonces un AFBG bimódulo va a ser una 5-upla, donde el espacio M0 y M1 ambos sean AB bimódulos, donde, si me olvido de la G, esta primera parte tiene que ser una F módulo izquierda, y M0 con M1, T y la G tiene que ser un BG módulo a derecha, y tienen que, obviamente, cumplir una condición de compatibilidad para que sea bimódulos, que esa condición se puede describir como que FM y GM cumplan esta ecuación, ¿sí? Siempre la ecuación, si la miran, tiene que ver con estos dos cociclos, es decir, si uno ahora toma el ejemplo que sea AF bimódulo AF, acá aparece justamente la ecuación que tiene que cumplir, es que F sea un 2 cociclo. Bien, el ejemplo trivial siempre me queda trivial, me da el 2 cociclo. Bien, entonces tenemos que definir, vamos a definir un P hat, un P sombrero y un Q sombrero, que sean AFBG bimódulos, y para eso tenemos que decir, bueno, como espacio van a ser, como espacio vectorial va a ser 2 copias de P, es decir, el M0 y el M1 va a ser P, el AB bimódulo P, con la identidad, y tengo que definir una F y una G, que me dan la estructura de AF módulo y la de BG módulo, y que sean compatibles. Bien, otra vez, si las miran, olvídense de este H, estas dos son completamente duales una de la otra, son completamente análogas, cambiando la F por la G y la P por los P', y otra vez lo que usamos fuertemente es tener los PI, los QI y los P'I, Q'I. Y acá necesitamos, para que, recuerden que dijimos que ir por la F y volver, ir por la Phi y volver por la Psi no me da la identidad, sino que me queda un H2, que es una homotopía, ahí deformándome un poquito, molestándome un poquito, y ahí aparece. Y aparece para que esto funcione bien y me cumpla la condición de ser bimódulo. Bien. Análogamente podemos definir el Q hat, que va a ser 2 copias de Q, y con una GQ y una FQ, completamente análogo a esto, y esos van a ser nuestros bimódulos. ¿Qué me falta ahora? Los isomorfismos de bimódulos, ¿sí? Para ver la equivalencia Morita, entonces necesitamos ver que existen isomorfismos de bimódulos de P hat tensor sub BG en Q hat en AF como AF bimódulos, y lo mismo como BG bimódulos acá, ¿sí? Bien, entonces necesitamos primero una estructura de AF bimódulo en P tensor Q, en P hat tensor Q hat, que va a ser una 5-upla, en la que tanto Z0 como Z1, los dos primeros, me van a dar isomorfos a P tensor Q. ¿Sí? Eso lo necesitamos, porque si necesitamos que un morfismo sea como AF bimódulos isomorfo a F, recuerden que AF era 2 copias de A, y tenemos que A es isomorfo a P tensor Q. Entonces, bueno, uno lo define así, las F y las G no las escribo, porque se imaginarán que son largas las ecuaciones. Y uno puede probar que esto da bimódulo, lo mismo con Q hat tensor P hat, y construimos también un isomorfismo. Un morfismo, recuerden que era un triple, en el que W0 va de Z0 en A, y va a ser isomorfismo, W2 va de Z1 en A, y va a ser isomorfismo, y el W1 va a ser el que me hace relacionar la F de un lado y del otro. Bueno, me está pasando el verdulero por la calle, no sé si se escucha el ruido. Bien. Entonces acá tenemos el isomorfismo. De manera análoga podemos probar el isomorfismo con BG y el teorema queda probado. Es decir que nos quedó listo, teniendo la descripción de AF módulos y construyendo explícitamente los bimódulos y los isomorfismos, nos queda probado el teorema. Bien, como una aplicación podemos ahora restringirnos a el caso donde el cuerpo es algebraicamente cerrado. ¿Sí? Antes no le pedíamos nada al cuerpo, ahora solo le vamos a pedir que sea algebraicamente cerrado. Bien, entonces lo que vamos a buscar es
presentar a la deformación AF por quiver y relaciones. Recordemos que un quiver es un grafo orientado, ¿sí? Un par Q0, Q1. Q0 es el conjunto de los vértices y Q1 el conjunto de las flechas. Un grafo orientado finito, ¿no? Y un camino en Q va a ser una concatenación de flechas que se pegan bien, es decir, que donde termina una empieza la siguiente, y en cada vértice vamos a escribir el camino trivial de longitud 0, ¿sí? A este vamos a llamar que tiene longitud n, concatenación de n flechas. El camino trivial de longitud 0 lo vamos a denotar como EI. Bien. El álgebra de caminos es la K-álgebra que tiene como base el conjunto de todos los caminos y como multiplicación la concatenación. Y se sabe que si K es algebraicamente cerrado, es lo que decía Julia cuando Gastón preguntaba, toda K-álgebra de dimensión finita es morita equivalente a un cociente. Es decir, a toda álgebra de dimensión finita la puedo presentar como un cociente de el álgebra de caminos sobre un ideal admisible, ¿sí? Y acabamos de probar nuestro teorema que probamos recién, dice que las deformaciones infinitesimales se comportan bien con la equivalencia morita. Entonces, tiene sentido decir, bueno, si tomo un álgebra y un cociclo, puedo pensar que el álgebra, como sé que es morita equivalente a una presentada de esta forma, directamente puedo pensar que el álgebra A es K de Q sobre un ideal admisible I, y tiene sentido buscar una presentación por quiver y relaciones de la deformación infinitesimal, ¿sí? Porque, vuelvo a decir, porque la equivalencia morita y las deformaciones infinitesimales se comportan bien. Bien, entonces esa va a ser nuestro próximo objetivo, poder presentar a A sub F por quiver y relaciones. Bien, vamos a fijar a partir de ahora A, es decir, K de Q sobre un quiver Q y un ideal admisible I, y vamos a fijar también una F, un 2 cociclo de Hochschild de A. Entonces, vamos a llamar gamma al conjunto de generadores del ideal I, y vamos a llamar P a un conjunto de caminos en el quiver, tales que al tomar el cociente, la clase de equivalencia por el cociente por el ideal admisible I, me den una base, esos caminos me den una base de A. Bien, vamos a definir, recuerden que la F iba de A tensor A en A, y era un 2 cociclo, vamos a definir una F sombrero que vaya de el álgebra de caminos de Q en A como una aplicación K-lineal que esté dada. Basta decir que valen los caminos. Entonces, en un camino alfa 1, alfa S, va a estar dada. Si el camino tiene longitud menor o igual que 1, la f hat vale 0. Y si el camino tiene longitud mayor o igual que 2, lo que hago es, estos alfa, le veo el alfa correspondiente, lo llamo alfa barra, en A, ¿sí? Al tomar el cociente, y le aplico la f. ¿Sí? Le aplico la f de esta forma. Lo voy aplicando en todos la f. ¿Está bien? Entonces tengo una aplicación lineal que va del álgebra de caminos en A. Bien. Y en este punto vamos a fijar si tengo una relación, ¿sí? Es decir, un ρ que está en gamma, en el conjunto de generadores, que lo voy a llamar relación en general. Si tengo una relación, podemos fijar un camino, ¿sí? Una combinación lineal de caminos, tal que cuando lo veo en el cociente por I, lo veo en A, me dé justamente el F sombrero de ρ, ¿sí? Lo tenemos que fijar para tener la unicidad, ¿no? Pero puede ser cualquiera, lo fijo en este momento, y lo llamo W sub ρ. Bien, entonces ahora necesitamos, para dar la presentación de A sub F, necesito construir un quiver, que voy a llamar Q sub F, y un ideal admisible I sub F. ¿Está bien? Entonces, vamos a construir el quiver. El quiver que voy a llamar Q sub F. Los vértices van a ser los mismos que tenía el Q, ¿sí? Entonces los vértices me quedo con los mismos. Y ahora tengo que decir qué flechas voy a tener. Bueno, si tenía una flecha en mi quiver original, la vuelvo a poner.
Le pongo el hat solo para notación, saber cuándo estoy en mi Q y cuándo estoy en Q sub F. ¿Sí? Entonces, las flechas que estaban en mi quiver original las vuelvo a poner. Y además voy a agregar un loop en el vértice I si el camino trivial EI, es decir, el vértice I, no estaba en la imagen de F. ¿Sí? Si no está en la imagen de F, recuerden que F va de A tensor A en A. Entonces podría haber algún vértice que sí esté en la imagen. Bueno, los que no están en la imagen, al quiver le agrego un loop. ¿Sí? Bien. Y vamos a escribir, acá vamos a denotar, para cada camino que tenía en mi quiver original, ahora lo voy a escribir, el W sombrero va a ser hacer la misma concatenación, pero con las flechas en mi nuevo quiver, Q sub F. Bien, y necesito un poquito más de notación. Para cada vértice que tenía de mi quiver original, que son los mismos que de mi quiver deformado, vamos a denotar epsilon i, va a ser cuando el vértice no está en la imagen de F, pongo el loop que acabo de crear. ¿Sí? Entonces epsilon i va a querer decir ese loop cuando el vértice no está en la imagen de F. Y cuando sí está en la imagen de F, se puede probar que entonces está en la imagen de F sombrero. ¿Sí? Entonces, existe una combinación lineal de ρ sub j, ¿sí? Es decir, de relaciones. Recuerden que los ρ eran las relaciones del ideal I. Entonces existe una combinación lineal de relaciones que cuando les aplico la F sombrero que definí, me dan el E sub I. Esa combinación lineal de relaciones la escribo con el hat, ¿sí? Le pongo el sombrerito, es decir, las veo en el nuevo quiver y a eso voy a llamar epsilon. ¿Sí? Bueno, ¿por qué hice esto? Bueno, para poder describir el ideal I sub F. Entonces, el nuevo ideal I sub F va a ser generado por estas relaciones, estos tres conjuntos de relaciones, tres tipos de relaciones. Primero voy a poner epsilon i cuadrado, para todo i epsilon i cuadrado es 0. ¿Sí? Epsilon i cambia, en algunos casos, si i no está en la imagen va a ser el bucle, es decir, que siempre que aparezca un bucle, le voy a pedir que ese bucle al cuadrado sea 0, y si no, este camino que me apareció acá, al cuadrado sea 0. Bien, por cada alfa que tenía, por cada flecha que tenía en mi quiver original, agrego esta relación, donde aparece otra vez el epsilon i y el epsilon j. ¿Sí? Donde i es el source de alfa y j es el target. Y además, por cada relación que tenía antes, en el ideal, agrego otra relación que cambia un poquito. ¿Sí? Entonces esas van a ser las relaciones. Teorema, si A era Q de K sobre I y tengo un F en un 2 cociclo, entonces A sub F la puedo presentar como el quiver que describimos recién sobre el ideal. ¿Está bien? La prueba, no voy a probarlo, porque si no terminamos mañana, pero la idea les digo cuál es el morfismo que manda, es decir, vamos a definir un epimorfismo del álgebra de caminos QF en A, en AF, acá me faltó la F, perdón, acá es AF, ¿sí? Que esté dado por esto. Fíjense, a los vértices los mando a la primer copia, al vértice en la primer copia de A. ¿Sí? Recuerden que AF, acá es AF, es 2 copias de A. Entonces, a los vértices y a las flechas las mando a la primer copia de A. ¿Sí? Justamente porque los vértices y las flechas alfa venían de la copia de A, eran el quiver de A. Fíjense que las alfa eran las alfa que tenía antes y los vértices eran los que tenía antes. Entonces tienen que sí o sí comportarse así, me dan la primer copia de A. Y la segunda copia de A la obtengo mandando cada uno de estos bucles que agregué, lo mando al vértice en el segundo lugar, en la segunda copia de A. Recuerden que estos bucles eran los vértices que no estaban en la imagen.
Entonces solo necesito los que no están en la imagen, porque los que están en la imagen de F van a ser una F aplicada a la primera copia, es decir, surgen solos, porque están en la imagen de F justamente. ¿Está bien? Bueno, y la prueba es probar que el núcleo de esta pi es justamente I sub F. No lo voy a dar. Bueno, vamos a los ejemplos. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Este Q sub F es siempre distinto al Q? Sí, cuando es no trivial la deformación, sí, ¿no? Porque si tuviese, ¿qué podría pasar? Si no tengo bucles, es cuando todos los EI están en la imagen de F. Y si todos los EI están en la imagen de F, si todos los EI están... Podría pasar. Sí, Sí, podría pasar, claro, es cuando todos los EI pertenecen a la imagen de F. Es decir que le tengo que pedir algo especial a la F, ¿no? Habría que ver si hay cociclos que cumplan eso. Depende del álgebra, necesitaría un 2 cociclo cuya imagen dé todo A. ¿Sí? Recordemos que F va de A tensor A en A, necesitaría, si F, su imagen es todo A, entonces pasaría eso, ¿no? Tengo Bien. una Sí. pregunta respecto al ideal. Cuando estás definiendo los epsilon y hay algo que no me queda claro. Acá, para aquellos que están en la imagen, vos decís que estás teniendo una combinación lineal de relaciones, ¿no? Sí. De generadores en el ideal. O sea, que te está dando algo, digamos, de un elemento que es cero en el álgebra, te está dando algo no cero. Claro, y fíjate que acá lo uso, ¿está bien? Claro, y eso es lo que te permite que el ideal no sea, que sea admisible finalmente. Sí. Porque si no, está. Sí, claro, algo que acá era cero, es lo que él está diciendo, es esto era cero porque eran relaciones, acá no lo hago cero, acá no es cero. Fíjate que no le pido que sea cero, le pido que al cuadrado sea cero. Claro. Justo, sí. Está, gracias. No, no. Una Bueno, pregunta que tiene que ver con lo de Marco, perdón que sí, moleste. decime. ¿Se puede volver a obtener A partir de AF formando de nuevo por cociclo? Vos ¿Por decís, otro cociclo? vuelvo a deformar, ¿Sí? pero Volver. lo que pasa es que volver, AF es 2 copias de A, vos decís, después si lo vuelvo a deformar tengo 4 copias de A, y vos decís que eso sea Morita A, equivalente a. morita equivalente a A. Te digo porque eso pasa con otros cociclos Claro, yo tengo álgebra de Hopf, digamos. en principio podría ser, ¿no? Yo creo que sí, que en principio sí. Quizás tiene que pasar algo con los cociclos. No Claro, tendrían que habría que ver la relación que uno necesita entre esos cociclos. Tendrían que ser especiales, ¿no? Sí, porque las dos copias, en realidad cuando Sí. calculás el quiver de la F, se te están muriendo las dos une, copias porque sí. vas a la álgebra morita equivalente, así que está buena la pregunta, sí, habría que pensar. Bien. Quizás con álgebras de Clifford se me ocurre ahora, porque estas doble copias de A tendrían, o la cuádruple copia, digamos, como yo la compararía con matrices 2×2, ¿no? Claro. Y es una deformación del álgebra exterior y que es como 2 veces los duales, ¿no? Entonces quizás ahí podrías encontrar un cociclo para comparar la doble deformación o la doble, no sé cómo llamarla, con matrices por ahí. Claro. Bueno. Pero, pregunta, Sí. dentro de esto, pero el H2 ahí en ese caso, ¿se sabe, o sea, cómo se relaciona con el H2 del álgebra original? Porque tal vez uno pueda, tipo, deformar hacia una hereditaria y de repente ya no tenés cociclos, ¿no? Claro, uno tendría que tener eso primero y el problema es eso, es conocer el H2, ¿no? En general. Habría que ver qué hay que pedirle primero para conocerlo y para que una vez vuelto a deformar, vuelva a obtener. Habría que pensarlo, ¿no? Yo creo que hay que pensarlo bien. Que así rápido no sé la respuesta. Bien,
Vamos a un ejemplo, entonces, de esta aplicación. Tomemos un ejemplo chiquito, un álgebra monomial, que sea, el quiver esté dado por dos vértices, y dos flechas, alfa 1 y alfa 2, y que el ideal sea generado por alfa 1, alfa 2. Bien, entonces podemos calcular el segundo grupo de cohomología. Yo no, en verdad Lucre puede calcularlo. Lucre lo calcula y nos dice por qué está generado, y existe una F que, dada así, genera el segundo grupo de cohomología. Entonces la F, fíjense que pueden ver si tomo A igual a alfa 1 y B igual a alfa 2, F de alfa 1 tensor alfa 2 me da E1, ¿sí? Entonces, E1 está en la imagen de F. Y pueden ver, se puede ver muy fácil, que E2 no está en la imagen de F. Recuerden que eso nos interesa para presentar el quiver. Bien. Vamos a presentar entonces a la deformación infinitesimal. Teníamos que el conjunto de vértices era el mismo, entonces vuelvo a tener dos vértices. Y el conjunto de flechas me decía que por cada flecha que tenía antes la vuelvo a escribir. Entonces alfa 1, alfa 2 vuelven a aparecer. Y por cada vértice que no está en la imagen, pongo un bucle. Entonces, recién vimos que E1 sí está en la imagen, porque es F de alfa 1 tensor alfa 2, y E2 no está en la imagen, entonces agrego un bucle que llamo E2 sombreado. ¿Está bien? Bien. Ahí cambió, ahí ven cómo cambió, por eso para obtener el mismo quiver necesitaría que todos los EI estén en la imagen. Si alguno no está, ya el quiver cambia porque me aparece un bucle, ¿sí? Bien, y el ideal teníamos tres tipos de relaciones. Primero, epsilon i al cuadrado. Epsilon i, recordemos que cuando no está en la imagen, el epsilon i es el bucle que agregué. Entonces tenemos la relación que este bucle al cuadrado es 0. Y cuando sí está en la imagen, tengo que buscar un elemento que el f hat me lo mande. En este caso, al E1 va el f de alfa 1 tensor alfa 2. Entonces mi epsilon i, epsilon 1 es alfa 1 hat, alfa 2 hat. ¿Sí? Alfa 1, alfa 2. Entonces al cuadrado es una relación. Entonces las dos relaciones que aparecen en ese primero son alfa 1, alfa 2, alfa 1, alfa 2 y epsilon 2 al cuadrado. Lo mismo hacemos acá. Por cada alfa que tenía por cada flecha que tenía en mi quiver original, que son alfa 1 y alfa 2, tengo que escribir lo que dijimos recién. Recuerden que epsilon 1 es alfa 1, alfa 2 y epsilon 2 es E2. Entonces escribo eso. Y me aparecen estas dos relaciones. Y en este caso, vamos a la tercera. Tenía una sola relación. Recordemos, tenía una sola relación en el ideal que era alfa 1, alfa 2. Entonces necesito, la ρ es alfa 1, alfa 2, con sombrerito, y tengo que ver un elemento W, que me dé, cuando hago f de alfa 1, alfa 2, me da el E1, entonces le pongo, vuelvo a caer en el vértice E1, este es el vértice. Y el epsilon 1 es alfa 1, alfa 2, entonces esta relación me queda trivial, me queda alfa 1, alfa 2 menos alfa 1, alfa 2, es decir, que no la cuento. Entonces esta es la presentación que queremos de A sub F, con este quiver y esta idea. ¿Está bien? Vamos a otro ejemplo, uno no monomial. Tomemos otro quiver chiquito, ahora tengo un solo punto, un solo vértice y dos flechas, dos loops. Tengo dos flechas y el ideal está generado por estas relaciones, alfa cuadrado, beta cuadrado y alfa beta más q beta alfa. Q puede ser cualquier número real. Y vamos, siempre el problema es calcular el grupo de cohomología, ¿no? No es fácil, pero bueno, este ejemplo, Boothwaite, no sé cómo se pronuncia, Gastón quizás sabe, Green, Marsden y Solberg, ellos lo calculan para cualquier Q, y en todos los casos, cualquier Q, esta F aparece. Es decir,
la F que manda A tensor B más Q B tensor A en beta alfa, no sé por qué dije A y B en vez de alfa beta, entonces en beta alfa, esa es un 2 cociclo, siempre. Bien, entonces vamos a considerar esa F para la deformación. Bien, entonces queremos deformar, necesitamos el quiver. El quiver tenemos los vértices, son los mismos, es decir, es un solo vértice, y ahora tenemos las flechas alfa y beta vuelven a aparecer, y como acá EI es E1, el único que está, el vértice 1 no está en la imagen, si no está en la imagen, porque recuerden que siempre me da al menos beta alfa, entonces tengo que agregar otro bucle más. Es decir, que en este caso, de un quiver que era un punto con 2 bucles, ahora tengo un punto con 3 bucles. Y vamos a escribir las relaciones. Bien, las relaciones, recuerden, este era el ideal. Ahora epsilon 1, que es el único que me interesa, es E1, entonces esta relación es simplemente E1 al cuadrado. Si E1 es E1 hat, es decir, este bucle al cuadrado. El segundo tipo de relaciones es para cada uno de las flechas que tenía, que son alfa y beta, para cada una de ellas escribo E1 alfa menos alfa E1, y E1 beta menos beta E1, ¿sí? Esas relaciones. Y fíjense que no son triviales, no es el E1 el vértice, sino el bucle. Es decir, estoy diciendo ir por E1 y después por alfa es lo mismo que ir por alfa y después por E1. Y ahora para cada una de las relaciones que tenía en mi ideal admisible, tengo que escribir esta nueva relación, ¿sí? Que está relacionada con qué hago con este W. Cuando tomo alfa o beta, el F me da 0, entonces este W, el elemento es 0. Entonces me aparece directamente la relación que tenía, que era alfa cuadrado o beta cuadrado. Y en el caso de la otra relación, que era alfa beta más Q beta alfa, en ese caso, el W, cuando le aplico la F, me da beta alfa. Entonces lo escribo acá, mi W que tomo es beta alfa, y el epsilon, recuerden que era E1. Entonces me queda esa relación. Entonces mi nuevo quiver, mi nueva presentación de AF es este quiver con estas 6 relaciones. ¿Sí? Bueno, y aquí finalizamos. Gracias. Bueno, aplaudimos. Bueno, ¿alguna otra pregunta para Fiorella? ¿Qué se fue, Fiorella? Ah, no, no te veía. No, yo hice una pregunta anterior que hice era, porque de un quiver vos obtenés este quiver de la deformación. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo identificar los quivers que son deformaciones de alguien borrándole flechas o relaciones? Bien. Por eso pregunté si uno podía volver a deformar y obtener algo morita equivalente a lo original. Porque una cosa es agregar y otra cosa es sacar, ¿no? Claro. En nuestras presentaciones probamos que siempre agregás, ¿no? Y están Claro. agregás. Entonces, está relacionada con la pregunta de Marco de antes, que primero necesitas no haber agregado, me parece, ¿no? Necesitas el mismo quiver. Parece que es como otra operación, ¿no? El sacar, porque vos tenías... Claro, claro, necesitas sacar, pero bueno, en un primer momento, si uno no agrega flechas, como había preguntado Marco, uno podría volver a, cuando vuelvo a deformar, obtener el mismo ideal, ¿no? Ahí ya no te importa el quiver, supongamos que no le agrego flechas, entonces volver a deformar tampoco le vuelvo a agregar, pero necesito que el ideal, ambos ideales sean el mismo, ¿no? Así que Igual fíjate que son álgebras muy especiales de las que estamos hablando, porque que no le agregues ninguna flecha significa que todos los idempotentes están en la imagen, y que estén en la imagen significa que en el quiver tiene que haber un circuito paralelo a ese idempotente, porque tiene que haber alguien A tensor A que sea paralelo al vértice de su B, o sea, son álgebras muy especiales. Claro, ya tenías bucles, ¿no? O circuitos, al menos, tenías ciclos, en cada punto tenías un circuito que salía y volvía. Necesitas ciclos en todos los puntos.
Y eso no te lo asegura. Pero Por ejemplo, en esta tenías bucles en ambos y necesitaste otro bucle más. Ni siquiera te lo asegura. Ujú. Y lo de sacar habría que ver qué propiedades verifican las cosas que uno agrega, habría que caracterizar de alguna manera las cosas que uno agrega para decir, bueno, esto lo puedo sacar, y entonces sacar la antideformada, pero no sé, eso habría que pensar. Sí, digo Y me porque parece que la antideformada sería otro proceso distinto. Sí, No sé si sería una deformación. Me claro. parece que el sacar No, lo quizás no entre en, definiría de otra claro, manera. en lo que hace Hertenabel, en lo que define Hertenabel como una deformación de... No, porque el problema es que uno pasó por la equivalencia morita, Claro, porque si uno no pasó por la claro. equivalencia morita, uno por lo menos sabe que es A más A, pero al pasar por la equivalencia morita, Claro. el A más A se perdió, Claro. así que... claro, el problema es la equivalencia morita. Exactamente. La última relación se parece mucho a las relaciones de lifting que tenemos nosotros de formación de álgebra de Hopf. Uno puede volver tomando la álgebra graduada y es como que el último sumando, en la última relación desaparece. Bien. Y ahí uno vuelve a obtener lo que tenía antes. Por eso me Ujú. pareció muy Ujú. similar. Bien. Es cierto Ese que beta aparte alfa los en cociclos son Word. distintos, ¿no? Los cociclos de los que vos hablás son otros. La parte infinitesimal de los cociclos que tenemos nosotros son cociclos de estos, Hochschild, Bien, pero son más largos, no terminan en T cuadrado. claro. Pero por eso hay Capaz que mucha... también tengas que cocientar más, que tengas algo más en el cociente. Puede ser también. Pero el problema es la equivalencia morita, como dijo Julia, creo que ahí Sí, perdés claro. el control. Una pregunta, a ver si entendí bien. Sí, Vos empezás una álgebra de Kuiper con relaciones, sí. la F es el cociclo de ese álgebra, y la deformada es la La deformada de deformada vos esa. sabés que es morita equivalente a esta presentación, ¿no? Ah, ok, o sea, no sabes si la deformada es No, básica, por ejemplo. no, Ah, no, claro, sí, sí. no. Por eso planteamos, tuvimos con el teorema que sabemos que al menos es morita equivalente, ¿sí? Que se respeta la equivalencia, entonces sí puedo decir, bueno, sé que es morita equivalente a una que es K de QF sobre IF. Sí. Acá, bueno, acá le escribí un isomorfismo, pero es morita equivalente, ¿no? Creo que casi nunca te queda básica, ¿no? Porque depende, como No, tenía que ser muy raro el cociclo. sí, no. Te Y cambia claro, mucho las como representaciones. el ejemplo del álgebra exterior, que es un solo punto y varios bucles con relaciones anti... Esa, las álgebras de Clifford que te dan matrices o productos de matrices, es el ejemplo, ¿no? Que no te da básica para nada. Claro. Bueno, y fíjense, y una vez que así tuviese básica, también otra cosa que vimos, que no lo mencioné en esta, fíjense que teníamos una monomial y me da que no es monomial, ¿no? Entonces, por ejemplo, tampoco uno puede decir, porque las monomiales a nosotros nos interesan porque no, dejamos el complejo de Hochschild y pasamos al complejo de Bartók, que es más manejable. Bueno, acá al deformar ya me voy otra vez a no monomial. Y en este ejemplo chiquito se ve. Claro, una manera de volver atrás sería monomializar el ideal. Si eso se pudiera, claro. Vos decís, elimino todo lo Ya que... claro, eliminás todo el bucle y lo que le agregaste a las relaciones. Bueno, no sé. Muy linda la charla, Fior. Gracias. Muy linda, sí. Bueno, ¿ninguna otra pregunta? Y yo tengo una Dale. pregunta que es una pregunta, voy a primero hacer una pregunta bastante básica de la teoría de Hochschild, capaz. El tema, o sea, esta construcción de la deformación me hizo acordar bastante a la deformación, o sea, a la construcción que uno hace para hacer extensiones por ideales nilpotentes de un álgebra. ¿Tiene algo que ver esto? ¿Es como tomar Hochschild con coeficientes en un bimódulo o algo así, o no necesariamente? Y porque, No sé. La respuesta en o este sea, caso es no sé, pero no creo, ¿no? Y recordemos, igual acá, no sé si vos querés, acá estoy en las infinitesimales nomás, sino la deformación ni siquiera está, solo las infinitesimales están parametrizadas por el grupo de cohomología de Hochschild. Ya si pones un t cuadrado, no. ¿Está bien? Te aparecen las obstrucciones, estas cosas que sí están relacionadas con los grupos de cohomologías, pero no están parametrizadas así tan lindo, ¿no?
Entonces, Pero en esta construcción, digamos, lo que uno está haciendo es tomar A como el bimódulo, ¿no? O sea, es como... Sí, voy a poner a estudiar y después vuelvo con... entendí esa pregunta como el bimódulo, pero uno está tomando 2 copias de A, ¿no? Claro, o sea, es como sería la cohomología de Hochschild de A con coeficientes en A, ¿no? O, en general, porque estás tomando el home A. ¿Qué pasa si tomamos el módulo, digamos, cuando hacemos la resolución, tomamos otro bimódulo que no es A? Si hay algo que valga así también. Bien, vos decís al principio. Al principio, sí. Acá en vez de tomar A, tomar cualquier Claro, bimódulo M. Bimódulo. Bien. Tomás otro bimódulo. Si eso tiene que ver, porque está esta construcción digamos, de la extensión por un ideal nilpotente en el cual vos tomás la suma directa de A con el bimódulo y justamente para multiplicar cuando hacías la multiplicación de la deformación es una ecuación muy, muy parecida. Tomás la multiplicación de los elementos en A y después o sea, tenés una acción Sí, una acción izquierda, de la F. y después, además, lo que estás tomando siempre es un morfismo que va del 2 copias del bimódulo en sí mismo, que te dan la opción, ¿no? O sea, que si, por ejemplo, ese morfismo es 0 y demás, puedes llegar a tener Claro. Vos diferentes planteas cosas. esto, acá poner la acción, en vez de la F, yo Claro, señalando con el dedo, no, ustedes no me ven el video, acá tenés la F, claro, vos decís poner la acción ahí, las acciones claro, derecha e y es izquierda. la acción que va de M0 tensor M1 en M y todo, entonces tenés una suma de 3 cosas que están en M porque tenés la acción del bimódulo, o sea, la acción de A en el bimódulo, y eso te da, y así es como uno genera extensiones por ideales nilpotentes que están relacionados con las extensiones triviales y todo eso. Entonces, No sé si esto entraría, yo creo que no, entraría en la teoría de Herzenhaber, ¿no? De deformaciones. okay. No, creo que lo que estás deformando ahí es la estructura de A módulo sobre M. Eso es lo que estás deformando. O sea, nosotros acá lo que estamos deformando es la estructura, el producto de A. Entonces, deformar el producto de A significa tener F's que vayan de A tensor A en A. Ahí estás deformando el producto de A. Lo que vos estás haciendo, si vas a estar tomando F de A tensor M en M, estás deformando la estructura de A módulo del M. Es una cosa completamente distinta que también se hace, de formar estructuras de A módulo, eso también se hace. Habría que ver cómo se relaciona todo eso, pero es otra cosa. Igual él no está construyendo a partir de A y M una nueva álgebra, que es el producto semidirecto de A con M. Eso se hace mucho en la teoría de Lie. Sí, deformado eso es verdad. Deformado un morfismo que va de M tensor M en M. ¿No? Sí, que viene a tomar el rol del F. Sí. La pregunta era si por ahí eso tenía que ver con el H2 de tomar la resolución con morfismos a un bimódulo M en vez de tomar A, ¿no? Claro, no sé. Claro, generalizar, sí, eso se generaliza también, vamos a decir. Al cambiar el A por M, si cambia, no sabría, y ni siquiera tengo intuición en eso, ¿no? Ni idea. Hay que hacer la cuentita de ver qué significa la estructura de álgebra que tenés en A más M y ver si eso se relaciona con que F sea un 2 cociclo o no. Es la cuentita que hay que hacer, ¿no? Sí, eso, por ejemplo, Sonia con Ibra y demás, eso lo han estudiado bastante y mostraron que, por ejemplo, el álgebra que obtenés, o sea, el quiver del álgebra que obtenés también tiene los mismos vértices y tenés, lo único que puedes agregar son flechas y bueno, el ideal de relaciones es más complicado. Claro, quizás en esa dirección, si A es equivalente Morita a B, para la construcción que dice ahí necesitas un A bimódulo M. Bueno, si es equivalente Morita, los bimódulos se corresponden con bimódulos. Entonces el M le corresponderá a un bimódulo de B y podés hacer el producto semidirecto de A con M o de B con el que le corresponda. Y si tenés un cociclo a valores de A en M, eso le corresponde un cociclo de B en el que le corresponde de M. Bueno, y ahí ver
si ese A, digamos, A semidirecto M sub F, si será equivalente Morita o no a B semidirecto, VG, lo que le corresponde al otro lado, ¿no? Ese sería como cambiar el A por el M, quizás acá. Yo tengo una pregunta. La charla está, no tiene que ver con lo que diste, tiene que ver con lo que diste, pero no, digamos, con las cuentas que hiciste. Estuvo muy linda la charla. Si no entendí mal, digamos, cuando A es equivalente Morita a B, entonces y vos deformás a A, te queda equivalente Morita a la deformación de B, y bueno, cuando tenés y en algún sentido la equivalencia Morita está dado por una especie de deformación de los bimódulos que tenías al principio, ¿no? Entre A y B. O sea, el P y el Q que te dan la equivalencia entre A y B, de alguna manera es como que los deformás más o menos parecido a como deformás A y como deformás B. Ahora, y entonces resultan equivalentes. Pero podría haber equivalencias entre el deformado de A y el deformado B, por ahí en principio más generales, que a vos ahora mucho no te importan, porque con que sean equivalentes estás contenta, pero podría haber alguna que no provenga, un P tilde y Q tilde, que no provengan de haber deformado el P y al Q, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, eso... e incluso uno podría ser, también deformo por el G, ¿no? Que es el que venía del eje, ¿no? Como que nosotros necesitamos algo, es un punto lo que nosotros hacemos. Nos paramos bien porque en un... A mí me da la impresión entonces que, o sea, si vos tenés todas las, por ejemplo, tenés A, que es equivalente Morita a A, porque es la misma. Pero A es equivalente Morita a de muchas formas. Tenés todo el grupo de Picard de las autoequivalencias. Y me daría la impresión que tendrías una manera de ir del grupo de Picard de A en el grupo de Picard de A sub F. No sé si claro. Si a su vez en A sub F tendrías un grupo de Picard eventualmente más grande. Claro, entonces la pregunta en ese sentido, o sea, viene de tu charla porque te hablaste de esto, pero no es justo lo que trabajaste. A mí lo que se me viene a la mente es si será eso del grupo de Picard de A, la correspondencia que haces al grupo de Picard de A sub F, porque cada equivalencia P y Q le tenés un P y Q más grande asociados. Si eso andará bien en el sentido, o sea, morfismo de grupos, por ejemplo, entre el grupo de Picard, y si dará algo interesante, calcular para cada cociclo cuán lejos está ese grupo de Picard que viene de A, del grupo de Picard que quizás más grande, ¿no? Claro. Es más comentario que pregunta. Bien, ¿cuánto se agranda? Sí, seguramente se agranda, porque uno suma muchas cosas, pero ¿cuánto? Si vale revertir como estaba pensando yo, supongo que te deberían quedar isomorfos o algo así. Claro, pero en los casos similares, claro, ¿no? En los casos en los que puedas revertir en particular. Sí. Si es que eso fuera posible en algún momento. Muy bien. El tema es que para revertir tenés que elegir un elemento en la cohomología, y para eso necesitas al menos calcular la cohomología. Sí. Si alguien quiere calcularla. Bueno, Fiore, te damos otro aplauso, te agradecemos mucho, la charla estuvo muy linda. Muchas gracias. Bueno, y nos veremos dentro de 2 semanas.